Muy buenos días, ¿cómo andan, compañeros? Buen Bien, día. amigazo. Bueno, ¿querés decir algo? Vino recién una estudiante de tu facultad, vos que Sí, sos... sí, ahí estuve escuchando, ¿no? Esto, qué fuerte esto de que las nuevas generaciones ya simplemente dan por sentado, a partir de no tener una experiencia directa de lo que fue pasando en esos años, dan por sentado que Cristina es culpable porque, como mínimo, porque todos los políticos son chorros. Ujú. Supongo que viene por ahí. Y sobre todo los peronistas, ¿no? Eh, Porque Macri, Milei, Caputo, Sturzenegger... claro, Hay causas sí, judiciales, de sí, hecho, sí, sí. ¿no? No. Sí, 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 sí. Y la verdad que es terrible, ¿no? Qué sé yo, mis hijos son adolescentes todavía, están empezando a salir de la adolescencia y tienen la experiencia, no sé, aunque más no sea Paca Paca, que realmente me parece que fue uno de los pilares de la batalla cultural que como que sembró ya desde chiquitos, en vez de estar hablando de Superman o de Spider-Man, estar hablando de Samba y de la lucha contra los realistas, lo que significaba, que bueno, que el pobre, ¿cómo se llama? Amarra le parece que es un ataque contra su nacionalidad, pero me parecía que era interesante la tensión que había y que se buscaba, obviamente contado para niños, y ya planteaba, ¿no? Una cuestión mucho más interesante que estos, qué sé yo, que Peppa Pig o que Bob Esponja. Y bueno, se ve que no todo el mundo miraba Paca Paca y lo que quedó es este desinterés, este escepticismo amplificado por las redes también. Ujú. Esteban, querido, contanos, ¿qué traes para hoy? Vamos a hablar de la supercomputadora super contaminante que instaló Elon Musk. Voy a empezar a decirle Elon, porque la verdad que cuando lo empezás a escuchar como Elon, empieza a sonar feo decirle Elon. Siempre le dije Elon, me quedó así. De Elon Musk, en el sur de Memphis, una ciudad en el estado de Tennessee, no lejos del Mississippi, un lugar medio mítico de los Estados Unidos, en un barrio del sudoeste que es mayormente de una población negra. Y el 2 de septiembre del 2024, Elon publicaba un tweet que decía que había empezado a funcionar su supercomputadora Colossus, que le había llevado 122 días construir. ¿Sí? La construyó en un tiempo récord, porque obviamente usó una vieja planta de Electrolux, es decir, una fábrica que fabricaba cosas y que empleaba a cientos o miles de personas, pasa a ser una especie de cementerio tecnológico, no cementerio porque no esté funcionando, sino cementerio porque no, todo es automatizado y lo único que hay que hacer es, a lo sumo, si no lo hacen automáticamente unos robots, cambiar los chips que se van quemando. Esta supercomputadora es la más grande del momento y arrancó con 100.000 chips. Cuando empieza a funcionar, cuando anuncia Elon Musk que empieza a funcionar, tenía 100.000 chips y la idea era llegar a 200.000. Uno dice, bueno, un chip, ¿cuánto puede consumir? ¿Cuánto puede molestar? ¿No? Uno tiene un chip en la computadora, un procesador, en este caso son placas gráficas de bastante potencia. De hecho, las últimas 50.000 son las más nuevas que produce Nvidia. No que produce Nvidia, sino la fábrica Ujú. Nvidia, para aclarar, y son las que está instalando ahí. Y la energía que consume esa planta es de cerca, muy parecido a lo que pueden consumir unos 280.000 hogares estadounidenses. Todo eso en un par de hectáreas. ¿Para qué? Para desarrollar el modelo de lenguaje de Grok. No sé si se acuerdan de Grok Sí, la cuando la inteligencia lanzó. artificial de Twitter, de X, ¿no? Claro, no, sí, claro, la anti-wok, que era un poquito más irónica, que tenía el tipo de chistes de doble sentido básicos que le gustan, parecen gustarle a Elon Musk. Y bueno, también para darle servicios a Tesla y su histórica promesa de generar autos que se manejen solos, que ya siempre están ahí al borde de llegar. En cualquier momento tenemos los Tesla que se manejan solos, mientras tanto chocan por ahí, pero bueno. Y también para SpaceX y otras empresas de Elon que necesitan empezar a achicar la distancia que tiene sobre todo con OpenAI, que es la que lidera en este momento. OpenAI, que es prácticamente ya una subsidiaria de Microsoft, recordemos, ¿no? Depende de la inversión y del poder de cómputo de Microsoft. Eh, y lo más ridículo de todo esto es que Elon Musk formaba parte de OpenAI, es uno de los fundadores junto con Sam Altman, hasta que se pelearon en una lucha de egos tremenda, al estilo de la que tuvieron ahora con Trump. Bueno, más suave que en ese momento, pero quedó afuera y bueno, entonces se está tratando de recuperar lo perdido.
instalando una fábrica en un tiempo récord, en un lugar donde nadie sabía ni siquiera qué era lo que estaba pasando, y obviamente no hay red eléctrica que aguante que de golpe vos conectes el equivalente de 280.000 hogares en una ciudad, en el sur de una ciudad, y lo que tuvo que hacer fue instalar 35 plantas móviles de metano, o sea, generadoras eléctricas a partir de gas, que se transformó rápidamente en la principal fuente de contaminación de todo el condado. Esto obviamente lo hizo sin pedir ningún permiso bajo ninguno de los O regímenes. sea, impacto ambiental te lo debo. El impacto ambiental te lo debo, sí, no hubo ningún tipo de estudio. Y esto se da encima ya en 2025, cuando asume el nuevo administrador de la muy poderosa en otro momento Agencia de Protección del Ambiente, la EPA, el que asumió durante el gobierno de Trump. Lo primero que dijo es, bajo el liderazgo del presidente Trump, no tengo duda de que seremos la capital global de la IA. ¿Sí? El tipo que se encarga de regular la contaminación y el impacto sobre el ambiente, decía que lo importante era transformarse en la capital global de la IA. Lo mismo que venimos hablando muchas veces acerca de esta carrera loca en la cual los tecnócratas dicen, tenemos que, déjennos, no nos interrumpan, no nos molesten, porque si no China nos va a superar. ¿Sí? Ahora vamos a volver sobre ese punto. Bueno, la EPA despidió 450 empleados con la motosierra de Elon, que sobre todo echó a aquellos que estaban a prueba, los aprendices de alguna manera, que eso fue los que primero barrió rápidamente, cerca de 200.000, no sé si por ahí Leila tiene la cifra exacta. La cuestión es que los vecinos de Boxtown, que es esta zona al sur de Memphis, en Tennessee, son mayoritariamente negros y de bajos ingresos, y empezaron a ver que abrían la ventana y lo que sentían era el olor de la combustión de una estufa que estaba funcionando mal. Al principio se preocupaban, ¿no? Sentían, che, pero ¿por qué hay este olor? ¿Por qué hay este olor? Bueno, empiezan a percibir este olor, empiezan a aumentar los problemas respiratorios que ya existían, porque es una zona bastante pobre, bastante contaminada, donde supo haber fábricas, y mucho asma. Y se empiezan a encontrar, a armar, a organizarse y a tratar de hacer que actúen algunos de los mecanismos de la alcaldía para que le digan a Musk, che, para esta bestialidad, cerrar algunos o para algunos de estos generadores eléctricos que son monstruosos. Tiene un sistema de refrigeración que instaló, que alquiló un cuarto de todos los sistemas de refrigeración, estos más modernos que existían, de todos los Estados Unidos. O sea, es una monstruosidad lo que construyó. Bueno, este ejemplo sirve para retomar algo que creo que mencionamos en la columna pasada, que aparece en el libro Empires of AI, Imperios de Inteligencia Artificial, de Karen Howe, que es una periodista muy buena, que trabajó en varios medios conocidos de Atlantic, estuvo también en el Meet Review, bueno, en varias revistas donde viene siguiendo la historia de la inteligencia artificial, y cuenta la historia de OpenAI. Y una de las cosas que cuenta en ese libro, que es muy bueno, que creo que todavía no salió en castellano, dice que cuando en OpenAI empiezan a probar el modelo de lenguaje de GPT-1 a GPT-2, se dan cuenta que al aumentar la cantidad de parámetros de datos y de poder de cómputo por 10, los resultados también mejoraban 10 veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Abandonan todos los otros proyectos que tenían para mejorar la inteligencia artificial utilizando otros recursos y usan este que básicamente es fuerza bruta. Multiplicar la potencia, multiplicar los parámetros y multiplicar los datos. Paran todo lo otro, se dedican a entrenar GPT-3 y de ahí va a salir ChatGPT, que es el que lanzan en noviembre del 2022, que prácticamente nos deja a todos anonadados por la verosimilitud de los productos con los que responden. ¿Qué pasa? Todas las otras empresas ven esto, llegan a la conclusión de, estos picaron en punta y lo que están haciendo es multiplicar los datos de entrenamiento, los parámetros y el poder de cómputo, y con eso logran productos mucho mejores. Es decir, una carrera de fuerza bruta alocada de las 5 empresas más grandes, y que explica eso que dijimos varias veces, que solamente en 2024 las 5 empresas más grandes se gastaron 400.000 millones de dólares en el desarrollo de inteligencia artificial. 400.000 millones de dólares que, dedicados a cualquier otra cosa, desde poner cloacas o invertirlos en educación, hubieran tenido un impacto tremendo. Estos tipos lo usan para quemar combustible, para entrenar algo, una inteligencia artificial que simula algo que ya la inteligencia humana hace. Pero bueno, eso es otra cosa. ¿Qué es lo que desarrollan los parámetros? Que era lo que les decía, que se refiere a los pequeños ajustes configurables que tienen por medio del software para decir, bueno, cuando te hacen una pregunta de este tipo, responde con esta extensión, porque si no podría, la inteligencia artificial no tiene criterios, vos le haces una pregunta y te podría responder con 6 libros. Claro. Bueno, responde de acuerdo al idioma en que te lo dicen, toda una serie de
variables que ayudan a que la respuesta sea más eficiente. La segunda es la cantidad de datos. Estos nuevos modelos necesitan muchísimos más datos. Entonces, si el primer GPT, por ejemplo, se entrenaba solamente con libros y revistas, vos ahora necesitas libros, revistas, foros, qué sé yo, la revista Barcelona, los foros conspiranoicos más ridículos, los chats de WhatsApp donde vos haces chistes e ironías, es decir, baja muchísimo la calidad de los contenidos, se mezclan las noticias falsas, esto que decíamos el otro día, que si vos agarrás los datos que existen disponibles, la inteligencia humana disponible en todos los ámbitos, bueno, por ejemplo, la inteligencia artificial va a reproducir que Obama era musulmán, porque esa fue una noticia falsa que circuló enormemente durante la campaña de 2016 y a posteriori también. Y obviamente la inteligencia artificial no va a entender que está diciendo una mentira y tampoco vos vas a poder peinar a ese nivel de detalle las respuestas, vas a entrenarlo en lo más grueso, qué sé yo, que no te dé la fórmula del napalm o que no invite a la pedofilia, pero no vas a ir a ese nivel de detalle, con lo cual la inteligencia artificial se vuelve cada vez menos confiable a partir de tener más entrenamiento. Es decir, vos tenés un modelo que mejora la cantidad de correlaciones para que sea más verosímil, pero al mismo tiempo lo empeorás porque la calidad de los datos que vos necesitas le tenés que meter falopa, porque si no, no vas a tener suficientes datos para entrenarlo. Y el tercero, que es el que estamos viendo con este supercoloso, que es el poder de cómputo. Es decir, meter más y más y más procesadores, todos alineados, lo cual es un despelote técnico. Ahí estaba leyendo un poquito lo que fue hacer funcionar estos 200.000 chips sincronizados, que tienen problemas de incompatibilidades, que se quema uno y te para el proceso, entonces vos tenés que reemplazarlos mientras los demás lo puentean. Bueno, toda una serie de cosas súper, súper complicadas. Cuando le pregunta, Karen Hao le pregunta a algunos de los de OpenAI, le dice, che, pero ustedes dicen que esto va a salvar a la humanidad, pero mientras tanto están produciendo una contaminación tremenda. Bueno, ¿qué es lo que te dicen? No se preocupen, la inteligencia artificial va a resolver el problema del calentamiento global. Pero ya sabemos que es lo que hay que hacer para el calentamiento global, digamos, detener un poquito el crecimiento desmedido. No, bueno, pero esto va a dar la respuesta. La cuestión es no parar nunca el desarrollo del capital, las necesidades del capital son las que van por encima de todo y obviamente salen Sam Altman y otros mega ricos lanzando sus proyectos de energía nuclear para alimentar las claro, qué caótico todo, supercomputadoras. ¿no? De hecho, bueno, lo que están planteando, como decís vos, es lo de la energía nuclear como para que sea una energía limpia. Pero qué caótico todo en Estados Unidos cuando el modelo chino es el contrapuesto en el sentido que hay una planificación centralizada y que aparte tienen la cuestión... Pone límites, por lo menos. Pone límites y aparte lo que tienen es que no compiten entre los propios que hacen los desarrollos, digamos, sino que comparten información. Compiten porque Baidu compite con Tencent y demás, pero no a nivel descontrolado y aparte hay controles y metas de emisiones de carbono muy claras que si vos las superás, te paran la fábrica. Eso pasó en alguna provincia, que algún gobernador admitió mayor producción de la prevista y en noviembre le dijeron, mirá, ya te pasaste de la cuota del año, cerrá todo. Y tuvo que parar todo. Pero bueno, decía que está bien, compiten, pero lo que no hay es copyright, que es lo que explicaste vos bien con bueno, claro, eso es lo que dice DeepSeek. Esta Karen Hao, esta investigadora, dice, los estadounidenses dijeron esta cosa, ¿no?, de no investigar ciencia básica porque no sabes bien para qué te va a servir. Entonces dice, bueno, acá OpenAI descubrió cuál es la fórmula para el desarrollo de la inteligencia artificial, que es meterle rosca, meterle con todo que vamos por ahí produciendo una contaminación espantosa y abandonaron todos los caminos alternativos. Uno de esos caminos alternativos es el que les demuestra DeepSeek y le dice, yo con muchísimo menos poder de cómputo, utilizando datos ya sintéticos, puedo entrenar una inteligencia artificial sin producir el desastre que están produciendo ustedes. Bueno, todo eso está abandonado según Karen Hao y es lo que cuenta en ese libro que es muy importante. Y ¿todo esto para qué es? Para desarrollar la primera IA general, ¿sí? La primera inteligencia artificial general que ni siquiera saben bien qué es, que sería algo así como un ser consciente que puede comportarse como un humano en distintos ámbitos, que ya no solamente se maneja en el lenguaje, sino que entiende la lógica, que puede reflexionar, que está al borde ahí de la conciencia y ese momento en el cual la inteligencia artificial alcanza la inteligencia humana. Algo que la mayoría de los expertos, digamos, no los empresarios estos que tienen que vender humo para seguir consiguiendo financiamiento, sino la mayoría de los expertos dicen que no es posible. De hecho, esta semana misma salió un paper de Apple donde tratan de ver si la inteligencia artificial, si está emergiendo alguna forma de razonamiento, ¿no?, de lógica.
porque dice, bueno, si el cerebro humano es muchas neuronas interactuando y a partir de ahí se genera un epifenómeno, un fenómeno que va más allá de lo material, que es más difícil de explicar, como la conciencia o la lógica, bueno, vamos a ver eso. Y le hacen a distintas inteligencias artificiales unas pruebas de estas lógicas, viste, de si cruzás el río con el lobo, con el conejo, y no tenés que dejar a uno solo, o esto de tener 3 palitos con discos de distintos tamaños, bueno, cuál es la menor cantidad de movimientos que tenés que hacer para pasar todos los discos al otro palito sin que te queden desordenados. Bueno, hacen este tipo de lógicas y las inteligencias artificiales, incluso las que se supone que tienen lógica, colapsan rápidamente a partir de cierto número de discos o de cierta cantidad de variables que tienen que evaluar y no logran llegar a ningún resultado, simplemente se quedan como paralizadas. No tienen ningún tipo de capacidad de lógica, no hay ninguna señal de que esté surgiendo algo mínimamente parecido a la lógica en estas inteligencias artificiales. La cuestión en resumen es que sigue esta carrera loca con impacto ambiental, con un desperdicio de recursos enorme, económicos, tecnológicos, ambientales, para algo que no está para nada claro, ¿sí? Este libro, en cuanto salga en castellano, voy a avisar, Empire of AI, la verdad que lo cuenta muy bien y seguimos teniendo estos niños caprichosos del tipo de Elon Musk, que lo vemos, el nivel de descontrol que tiene ese muchacho cuando se pelea con Trump y lo acusa de estar en la lista de Epstein, que probablemente estaba porque Trump, de hecho, en algún momento habló muy bien de Jeffrey Epstein. Y bueno, seguramente va a estar en alguna de las listas de amigos de este personaje, pero el descontrol de que él lo diga sobre uno de sus aliados políticos con el que se abrazaba 2 semanas atrás, indica que estamos en manos de monos con navaja. Sí, con respecto a la fábrica, ¿qué pasó? ¿Sigue con las usinas a pleno? Sigue con las usinas a pleno. Claro. Los vecinos se siguen organizando, siguen haciendo reclamos. Hay varias organizaciones que están pidiendo que se pare, pero bueno, imagínate en este momento, salvo que Elon Musk termine de enfrentarse con Trump, no parece muy probable que alguien vaya a animarse a decir plic y apague esa supercomputadora en este momento, ¿no? Claro, dirán, no es China esto, es Estados Unidos. Claro. Aparte, las mismas agencias que lo tienen que controlar son las que él recortó violentamente durante el tiempito que estuvo como parte del gobierno. Excelente, Esteban, un fuerte abrazo amigo y nos vemos el próximo jueves, ¿te parece? Dale, nos vemos el próximo jueves. Un gran abrazo para ustedes. Abrazo Excelente, hablando Esteban Magnani de inteligencia artificial, que como siempre recuerda, no es ni inteligencia ni es artificial.